Shalom, Brajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 28 del tratado de Baba Kama. Nos dice la Gemara, estábamos viendo si una persona podía hacer la justicia por su cuenta o no. Metiv Rav Kahana, objetó Rav Kahana a la opinión de Rabiuda y se basó en la siguiente veraita. Ben Bagbag Omer, dijo Ben Bagbag, Altikanes la Hatzar Javereja, Litol et Shelcha, Shelo Birshut. No entres sin permiso en el patio de tu prójimo para tomar lo que te pertenece. Shema tiré alab que ganar porque no vaya a ser que seas visto por él como un ladrón. Ela, Sheboret Shinav, Vemorlo, Sheli, Aninotel. Sino que más bien rompe sus dientes, tómalo a la fuerza y dile, estoy tomando lo que es mío. De aquí trate de entender eh, que una persona toma la justicia por su mano, como dijo Rav Nachman. Amarle, le respondió Rabbi Yehuda, Meja, que se quede contigo esa objeción sin fundamento. Ben Bagbag, Yehidah, Ben Bagbag es la opinión minoritaria, él está solo en esa opinión. Upliga Rabbanan ley, los sabios discrepan con él. Otra interpretación de las palabras de Ben Bagbag, Rabbi Yanai, Amar, Mai Sheboret Shinav, ¿qué quiere decir rompe sus dientes? Bedín, es decir, por las vías legales. La Gemara objeta y dice, y Aji, vémoslo, y si fuera así, que Bamba que está hablando de mandarlo al ladrón ante los jueces, porque la Baraita dice, y dile, veombrimlo mi baile, debería decir, y que le digan los jueces. Dice, Shelia Ninotel, y también dijo, Shelia Ninotel, es decir, estoy tomando lo que es mío. Debería haber dicho, Shelo un hotel, mi baile. Él está tomando lo que es suyo, es decir, si me dices que rompe los dientes, quiere decir, de la manera legal delante del Betín, el texto no corresponde como debería haber sido dicho. Kashia, efectivamente. Esta interpretación es un poco dificultosa. Tashma, ven y escucha la siguiente veraita. Shor, She'ala al gabe javero le jorgó. Un toro que se montó sobre otro para matarlo. Ubaba al tachtón, beshamet et shelo, benafal elion numet. Perdón, vino el toro, el dueño del toro de abajo, y lo sacó para que no lo mate, y el de encima se cayó y se murió. Patur, el dueño está exento. Mailab, Bemuad, Deleka Pseda. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que se tomó la justicia por su mano, él cogió, sacó, mató al otro. La Gemara analiza la prueba y objeta y dice, no, ¿acaso esta breita no se refiere a que el toro de encima es Muad? Caso en el que si el toro de abajo muriera, mientras su dueño acudía al tribunal, este no sufría ninguna pérdida. Entonces la Gemara rechaza la prueba y dice, lo batem, lo betam de Ika Pseda. Dice, no. Se supone que es un toro manso, caso en el que el hecho de recurrir al tribunal sí supondría una pérdida económica. Pues si el toro de abajo muriera mientras su dueño iba al tribunal, este podría cobrar solo la mitad del perjuicio sufrido. Entonces, habíamos dicho que el hecho de tomar la justicia o no tomar la justicia por su cuenta, habíamos dicho que había una opinión que era si había una pérdida económica o si no había una pérdida económica. Aquí tratan de apoyarlo sobre ese aspecto. La Gemara no acepta la explicación. Dice, Yaji, si es así, Emasefa, fíjate lo que dice al final de la veraita, de Jafó le elión umet hayab. Pero si el dueño del toro empujó al toro de encima para bajarlo y se cayó y se murió, debe pagar, el que lo empujó debe pagar. Veí betam emay hayab. Ahora, si es un toro que está manso, ¿por qué debería pagar el que empujó al toro? Si para evitar una pérdida económica tenía permitido tomarse la justicia por su mano. La Gemara responde y dice, Shaya lo, le shamtó, velo, shemató. Porque debía haber sacado a su toro en lugar de empujar al otro, y no lo sacó. La razón es que, aun cuando está permitido que el hombre se tome la justicia por su mano, siempre se debe buscar la alternativa que tenga menos probabilidad de causar perjuicios. Tashma, ven y escucha la siguiente veraita. Amemale, Hatzer, Javeró, Kede Yain, Kede Shemen, una persona que llena el patio de su compañero de jarrones de vino y de jarrones de aceite.
va a la hacer meshaber veyotze. Ahora, el dueño del patio quiere salir de su casa, no puede, está todo lleno de jarrones. Rompe los jarrones y sale, mashber benignaz. O puede romper los jarros para poder entrar en su casa. ¿Qué se aprende de aquí? Que uno puede tomarse la justicia por su cuenta. Amar Rab Nachman bar Yitzhak, dijo Rab Nachman bar Yitzhak, dijo Mashber veyotze, Lebeddin, Mashber benignaz, lehavi, zahiyotah. Lo que la veraitá quiere decir es que puede romper los jarros para salir rumbo al tribunal, o puede romperlos para entrar a su casa a fin de traer el contrato de compraventa de la propiedad y comprobar que es su derecho de pasar por ahí. Tashma, ven y escucha la siguiente veraita. Menaim, lenitza, shekaluló yamav. ¿De dónde sabemos que un siervo nirza? Recordamos que el siervo nirza, ¿cuál es? Es ese siervo hebreo que pasaron los 6 años y dijo, yo me quiero quedar. Y entonces le perforaron la oreja. ¿Sí? Ahora, sus días se terminaron. ¿Qué quiere decir? Que llegó el año de Yobel. Lo máximo que puede trabajar es hasta el Yobel. Verabó, mesarjeb, lo lacet. Y el amo lo insta a salir. Le dice, ya, ale, ya está, se acabó, vete. Ve jabal, de asabo, jaburashu, patur. Ahora, el siervo no se quiere ir. Entonces el amo coge y le empuja, le da un golpe y le hace una herida. ¿Cómo sabemos que el amo está exento de indemnizarle? Talmud Lomar, porque dice el versículo, Lotikhu kofer lashub, no recibirás pago para que vuelva, el cual a modo de derashá se interpreta como una advertencia para los jueces. Lotikhu kofer lashab, no recibirás pago de mano del amo para indemnizar a aquel que quiere volver a ser siervo. Ajabe Mayaskinan, dice la Gemara, y aquí de qué estamos hablando. Be Abda ganaba. Estamos hablando de un siervo. ¿Por qué fue siervo? ¿Por qué se tuvo que vender como siervo? Porque robó. Entonces la persona no lo quiere tener más en su casa. ¿Por qué? Porque podría sufrir una pérdida económica. Ah, en lugar de una pérdida económica puedes dile al Smo, puedes tomarte la justicia por tu cuenta. Es lo que trataría de demostrar. Adaidna lo gana, beashta ganab. Entonces le preguntan a la Gemara y dice que hasta ahora que estuvo, hasta el Yobel en tu casa, no había robado y ahora de repente es un ladrón. Dice Adaidna, Haba, emate de Rabbe, ale. Dice, es así, efectivamente. Hasta ahora tenía el temor de su amo, lo llevaba encima. Ashta letle emate de Rabbe, ale. Pero ahora ya que es un hombre libre, ya no teme a su amo. Otra explicación. Dice Rab Nachman bar Yitzhak, Amar dijo Rab Nachman bar Yitzhak, Be'eved shemasar lo rabo shifcha kenani. Se trata de un siervo a quien su amo le concedió una sierva kenanea. Según esta explicación se entiende bien por qué el amo tenía derecho a golpearlo, pues. Adaidna hetera. Hasta entonces ese siervo tenía permitido tener relaciones con ella. Ashta y sura, pero ahora ya está, le está prohibido. Tashma, ven y escucha lo que dice nuestra Mishnah. Amanía, Hedakat, Bereshut Rabin, la persona que puso un jarrón en el dominio público, Uba, Benitkal, y viene otra persona, se tropieza con él, Benitkal va, Ushbara Patur, y al tropezar se lo rompe, queda exento de pagar. La Gemara deduce, Ta'ama Benitkal va, el motivo por el cual está exento es porque se tropezó con ella. Ha, Shebara, Hayab, pero si lo rompió intencionadamente, sí deberá pagar. Siendo así, vemos que uno no puede tomarse la justicia por su mano. La Gemara rechaza la prueba. Amar Rab Zvid, Mishme de Rabba, dijo Rab Zvid en nombre de Rabba. Huadin afilu shebara. En realidad, dicho hombre también estaría exento de pagar, incluso si lo rompió intencionalmente. Dejai de Katan en Nitkal, y eso que se enseñó en la Mishnah que dice se tropezó, porque es de Kabe le mitnesefa. Eso es por qué, porque quiso enseñar la cláusula final de esa Mishnah. Y Muzak va a la Javit Hayab Benisko. Dijimos que si se dañó el que tropezó con la jarra, si además recibió un daño, el dueño de este cántaro, de esta jarra, debe pagar el daño causado. De Davkan Itkal. Y esta es una ley que se aplica solo si se tropezó. A Balshabarlo, pero si lo rompió a propósito, no. De Hu Azik Nafshe. Pues él se ha producido su propio daño. Katane Resha Nitkal. Y por eso el Tana
También dijo al principio, se tropezó. Tashma, ven y escucha la siguiente baraitá. Lo que dice la Torah. Vekatzotá et kapá. Y cortará su mano. Es decir, estamos hablando del caso de una mujer que para salvar a su marido tuvo que agarrar las partes íntimas de un hombre. Y dice, Vekachatet capotá, mamón. Es decir, con dinero. No se refiere a que se le corta la mano realmente, sino que paga. La cámara analiza. Mailab, Beshe'enan y al Yede Dabarajer. ¿Acaso no estamos hablando de un caso en el que la mujer no podría socorrer a su marido de otra manera, más que avergonzando al agresor? Resulta entonces que uno no puede tomarse la justicia por su mano, aun cuando el hecho de acudir al tribunal suponga un perjuicio, ya que la mujer no tenía permitido socorrer a su marido, a pesar de que era consciente de que si iba al tribunal su marido iba a seguir siendo golpeado. La cámara responde y dice, dice, no, no es eso. Sheyejolale Atzila y Hereda Barajer. En realidad es un caso en el cual sí podía salvar a su marido de otra manera. Y entonces la cámara objeta, Avalen, Ayejolale Atzila y Hereda Barajer, Peturá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no pudiese socorrer a su marido de otra manera, estaría exenta. Y Aji, si es así, Adetan Estefa Beshalhayada Perat, Le Shaliach Beddin. Si es así, en lugar de que la veredita enseñe en la cláusula final que la expresión y extiende su mano y excluye al enviado del tribunal. Dice Liflog Belit Nevedide, que la veredita marque esa diferencia y enseñe ambos aspectos de la ley, utilizando el propio caso del cual ya venían hablando. Mamé de Marima Murim, con respecto a qué caso se dijo que la mujer debe indemnizar al agresor. Besheyejolale Atzil al Yededa Balajer. Con respecto a un caso en el que ella podía socorrer a su marido de otra manera. A Valena llegó la Leatzil al de Balajer, pero si no le hubiese podido salvar de otra manera más que avergonzando al agresor, Petura está exenta. La cámara responde, Ajiname que amar. En el fondo, eso mismo es lo que dijo la veredita. Quiere decir, perdón, eso mismo es lo que la veredita quiere decir cuando cita la cláusula final. Bame de Marima Murim, dice ahí la veredita, con respecto a qué casos estamos hablando. Beshiyejolale atzila yededa barajer, cuando ella podía socorrer a su marido de otra manera. A Valena yejolale atzila yededa barajer, pero si no pudiese salvar a su marido de otra manera, naaseya da que shaliach bedin upetura. Su mano se considera como el enviado del tribunal, del bedín, y por ende está exenta de indemnizar al agresor. Tashma, ven y escucha la siguiente Mishnah que está en Baba Batra. Nos dice así, Hare Shaita Derech Arabim Overet Betoch Sadeu. He aquí que había una persona que tenía un terreno y un camino público pasaba en medio de su campo. Pasaba por el medio. Netalá Benatán Lahem Minatzad. ¿Qué hizo este dueño? Tomó para sí ese camino y les dio a los transeúntes otro camino al margen, que no pase por el medio, que pase por un lado. El mismo espacio que ocupaba ese camino lo ocupó a un lado y el camino del medio lo utilizó para él. Más Natán, Vesheló lo guió. En tal caso, la ley determina que el camino que les dio, se lo dio, el nuevo, y no hay vuelta atrás. Mientras que el suyo, el camino original, no lo recibe, es decir, perdió, ahora tiene dos caminos. La cámara deduce. Vemos que su cambio surtió efecto, ya que acerca del camino que les dio, la misión dice que ya no hay vuelta atrás. Ese camino ahora es un camino de paso. Resulta pues que el camino original le corresponde por derecho, solo que en la práctica no puede ejercer su derecho de posesión porque no tiene la posibilidad de demandar a todos los transeúntes. Y veía a Marta y si me dijeses, Abed, Inish, Dina, el Nafshe, que la persona puede tomarse la justicia por su cuenta en su favor, Linkot, Pasdra, Veleti, que el propietario agarre un palo y se siente en el camino original para impedir que pasen por ahí y al que pase le da golpes. La Gemara rechaza la prueba. Amar Rabzvid Mishme de Raba, dijo Rabzvid en nombre de Raba. En realidad el cambio no surtió efecto. Desde la Shema Yiten Lahem Derech Akalatón.
debido a un decreto rabínico que impide que un propietario de tierras cambie un camino público por otro, no sea que les dé a los transeúntes un camino tortuoso a cambio del camino original. Ahora, Rav Meshashia Amar Benoten Lahem Derech Akal Latón. Rav Meshashia dijo, la Mishnah se refiere que realmente el propietario les dio un camino tortuoso a cambio del original. Ravashi Amar, Ravashi dijo, Kol minatzad derech akalatonhu. En realidad, todo camino lateral es un camino tortuoso. Que lo balas de urejocalas de, pues resulta más cerca para el habitante de la ciudad, cerca de ese lado del campo, y más lejos para aquel, el habitante de una ciudad ubicada del otro lado del campo. Por consiguiente, el habitante de una ciudad lejana tendrá que dar una vuelta más larga. Ya, si es así, Amai Shelo lo guió. Si es así, que el cambio no surtió efecto, ¿por qué el camino que les dio a los transeúntes ya se lo dio y no hay vuelta atrás? Lema lehu, shekoló, didehu, behabuli didi. Que les diga, tomen lo suyo, el camino original, y denme lo mío, lo que les di, lo que os di. La cámara responde, Ishum de la viuda, de amar la viuda. Eso es por aquello que dijo la viuda. Pues dijo la viuda, Metze shehezikubo bo Rabim, Azur le calqueló. Una senda de la que el público se ha apoderado. Está prohibido arruinarla, de modo que impida ahora a las personas pasar por ahí. Tashma, ven y escucha la siguiente breita. Bala bait, sheniach bea mitzad echad, ubau aniyim venatlu mitzad acher. Resulta que un dueño de un campo dejó la PA. La PA recordamos que es la esquina del campo que no se cosecha y se le deja a los pobres. Dejó la PA en un lado de su campo y luego llegaron los pobres sin su consentimiento y tomaron los frutos de otro lugar del campo, del otro lado del campo. Debes de PA. La ley indica que tanto esos como estos son PA. La cámara deduce. Veía Marta Abidin Ishdin al Nafshe. Si me dices que uno puede tomarse la justicia por su mano en su favor, emais de vez de PA, ¿por qué entonces diríamos que tanto un lado como el otro se considera PA? Linkot, Pizra, Veletiv hubiera agarrado un palo y se hubiera sentado junto al primer lugar que destinó para la PA, a fin de impedirles a los pobres que se lleven esos frutos. La Gamara responde, Amar Raba, Maize, desde PA. Dijo Raba, ¿qué quiere decir que tanto uno como el otro son PA? Le fartan minamase. Es decir, en cuanto que están exentos de separar el maaser. ¿Qué detaña? Como se enseñó en una vereita. Amafkir et karmo, veishkim baboker ubetzaro. Una persona que hace efker, que abandona la propiedad de su campo. Y al día siguiente viene por la mañana, muy temprano, lo adquiere de vuelta y lo cosecha. Hayad Peret, Olelot, Shijeja, VPA. Tiene la obligación de cumplir las mitzvot de Peret, Olelot, Shijeja y PA. Consiste en destinar diferentes partes de la producción agrícola a los pobres. Upatur, Minamaser. Sin embargo, está exento de separar el Maaser. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah. Nos dice la Mishnah de la siguiente manera. Nishbera Kado Bershut Rabim. Si a un individuo se le rompió un jarro en el dominio público, Vejel de Ujlak, Ejad, Bemaim. Y si alguien que pasaba por ahí se resbaló con el agua, o Shelakah, Bejarsit, Hayab, o se lastimó con trozos del jarrón, esa persona no se cayó, se lastimó, debe pagar por el perjuicio causado. El viudo Omer, Bemitkeban, Hayab. El viuda dice, si el individuo tuvo la intención de pagar, de dañar, entonces debe pagar. Ven o mitkaben, pero si no tuvo la intención, está exento de pagar, patur. Amar la viuda, amar Rab, dijo la viuda en nombre de Rab. Lo shanuela shetinfu kelab maim. ¿Qué se refiere? Se refiere a un caso en el cual el perjuicio haya sido que sus ropas se ensuciaron con el agua que se derramó, la cual ocasionó un daño directo
al perjudicado. Abalhu atzmo, pero él por sí mismo, Patur está exento. Porque Karka Olam es Zikatu. ¿Por qué? Porque es el suelo del mundo, es decir, un suelo que no pertenece a nadie. Fue lo que lo dañó. Y Amrite Kame de Shmuel, Amreli. Cuando yo enseñé esto delante de Shmuel, él me dijo así: Mirde Avinu, Vesikinu, Mesao, mi Boró, Amatnu. La obligación de que uno tiene que indemnizar por un daño causado por una piedra, por su cuchillo o su carga. ¿Se aprende de dónde? Del pozo se aprende todo ello. De Kulán y a todas ellas, Ani, Kore, Bajen. Todos estos objetos y estos obstáculos, yo les debo aplicar la ley que se aplica al pozo. Shor, velo Adam. Es decir, que si un toro, pero no un hombre. Hamor velo Kelim. Un asno, pero no objetos. Vean Emile Leñán Catala. Y eso de que no se debe resarcir el daño causado a un hombre solo, aplica lo que atañe a un daño mortal, a Baliñanes y Kim, pero en cuanto a los daños y perjuicios económicos, Adam Hayab, la persona tiene que cobrar eso. Kelim Peturim, mientras que por un daño que el pozo causó a objetos, está exento de pagar. Siendo así, ¿cómo puede sentenciar al dueño del jarro por causar que se ensucien las ropas del, del perjudicado? Si las aguas se derramaron, son consideradas como el dañador pozo, perdón. La cámara explica la opinión de Rab. Rab, Hanemile, Jeja, de Afkerinhu. Y dice, y Rab argumenta en su favor. Eso es porque los ha hecho Efker. Abandonó la propiedad sobre ello. Valeja de lo Afkerinhu, Mamonuhu, pero si no lo hizo el Efker, sigue siendo su dinero, sus bienes. Metib Raboshaya. Objetó Raboshaya a partir de la siguiente vereita. Benafal Shama Shoro Hamor. Dice el versículo con respecto al pozo. Y cae ahí un toro o un asno. Dice, el dueño del pozo deberá pagar. La vereita infiere y aprende. Shor velo Adam, es decir, un toro, pero no un hombre. Hamor velo Kelim, un asno, pero no utensilios, no objetos. Mi Canambru, basándose en esto, dijeron nuestros sabios, Nafale Tojoshor, Vekelab, Benishtabru. Si un toro se cayó dentro de él, dentro del pozo, con sus objetos y se quebraron, Hamor Vekelab Benit Kareu, o si un asno se cayó dentro del pozo con sus objetos y estos se rasgaron, se rompieron. A ver, que me he perdido. Hayab a la behemá upatura a la kelim. El dueño del pozo debe pagar el daño que se le causó al animal, pero está exento del daño causado a los objetos. Alemas de Domé. Este caso, ¿a qué otro caso se parece? Le avno besakino masao sheiniham bereshut rabim veizriku. Al caso de la piedra, el cuchillo o la carga, que los dejó en el dominio público y causaron un daño, por lo que debe pagar los daños causados. La Gemara interrumpe la cita de la varita y objeta. Atrapa, al contrario. Madomeles de mi bayele. Al contrario, ¿qué caso se asemeja a este? Es lo que la Beraitá debió haber preguntado. Ya que el caso del toro y del asno aparece escrito en la Torá y los demás casos se derivan de él. El Maidomeles de. Entonces la Gemara rectifica y dice, ok, más bien. Entonces, ¿qué se asemeja a este caso? Abno, Besakinu, Mesao, Sheniham, Beshutarabim, Besdiku. El caso de la piedra, el cuchillo o la carga, cuyo dueño los dejó en el dominio público y dañaron. ¿Te fijas? Por lo tanto, y mi tía Selojit, Ben Hayab. Por lo tanto, dice así: si la persona estaba andando en el dominio público y su botella se estrelló contra una piedra, quien puso la piedra ahí para pagar, deberá pagar por el daño de la botella. La Gemara dice, Resha Kasha le Rab, es decir, la Gemara analiza y dice, muy bien, el principio de esta veraitá es un problema,
para la postura de Rab. Besefa cállale Shmuel, y al final es una dificultad para la opinión de Shmuel. Dice Betamej, Tik Shelach, y Gufa. Pero según tu entendimiento de la verdad, ella misma te resulta dificultosa, por la contradicción intrínseca que contiene. Resha Patur Besefa Hayab, ya que el principio dice que está exento y el final dice que es culpable, que tiene que pagar. Además propone una nueva interpretación de la verdad. El Rab, entonces más bien vamos a decir que Rab, Metaretz letame, Ushmuel Metaretz letame. Rab explica la verdad según su punto de vista y Shmuel explica la verdad según su punto de vista. Rab Metaretz letame, Rab lo explica según su punto de vista. Dice, Bame de Banim Amurim, ¿de qué caso estamos hablando? Que Shifkiran, en el momento en el que el dueño los hizo Efker, abandonó su propiedad, Avaló Efkeran Hayab, pero si no los hizo Efker, se comparan al toro y su dueño debe pagar los daños que causaron a los objetos. Estamos hablando de Abno, Sakino de Masao, su piedra, su cuchillo o su carga. Bien, le fija, por lo tanto, que tía Silohit Beeben Hayab, si una persona estrelló una botella contra una piedra, que la puso ahí debe pagar la botella que se rompió, ya que no lo hizo Esker su piedra. Según la nueva versión de la verdad, resulta claro que si el dueño de los objetos no los hizo Efker, no se considera que estos sean como el dañador. Ushmuel Metarez, Etame, Shmuel explica la verdad de acuerdo con su postura, leyéndola así. Dice, Ashta de Amarta Avinu, Sakino, un Masao, perdón, de Amarta, Abno, Sakino, un Masao, que bodó dame, que bordó dame. Ahora que dijiste que la piedra, el cuchillo y la carga se consideran como un pozo, de Rabbi Yehuda de Mejayev al Nezdik, Nizke, Kelim, Bejor. Ahora, de acuerdo con Rabbi Yehuda, quien sentencia a pagar los daños causados a los objetos en el pozo, se debe concluir lo siguiente. Fija, y tía se lo hit, si una persona estrelló una botellita contra una piedra, Beben Hayab tiene que pagar la botellita que se rompió. La pues, que la razón por la cual la cláusula final de la verdad dictamina que quien puso la piedra deberá pagar es aquella siguiente, perdón, es aquella que sigue la postura de la viuda. No obstante, lo que Shmuel enseñó a la viuda, perdón, sigue la opinión de los sabios, según quienes se establece la halajá y de acuerdo con su opinión, quien puso la piedra queda exento de pagar. Muy bien, vamos a ver lo que dice la Gemara. Nos dice la Gemara, Amar Rabbi Elazar. Dijo Rabbi Elazar, Lo shanu, esto fue enseñado, Ela, Shenitkal Beben, Benistrof, Benishov Beben. Fue enseñado únicamente en el caso en el cual la persona se tropezó con la piedra y la botella que haya sido roto con la piedra. Abal, Nitkal, Bekarka, pero si se tropezó con el suelo, Bekarka, Nishov, Beeben Patur. Es decir, la botella se rompió con la piedra y está exento, pero la piedra es culpable. Beeben Patur. Abal, repetimos, Abal, Nitkal, Bekarka, Benishov, Beeben. Es decir, el caso es así. En el caso en el que se tropezó con el suelo y rompió la botella, tenemos dos casos. Primero, dice, está exento. La persona está exenta de pagar. Ahora continúa. Que man, de lo que Rabbi Nathan. Dice, no es como el caso de Rabbi Nathan. Definitivamente, no como la de Rabbi Nathan. Pues este opina que cuando un daño no puede ser cobrado, entonces debe ser cobrado el causador secundario. Y caramba, y hay quienes dicen que la enseñanza de Rabbi Elazar fue diferente. Hambre, Rab, el Azar. Así dijo Rabbi Elazar,
lo tema, benitkal, beeben, un shov beeben, hud de mejayev. No digas solo si el dueño de la botella se tropezó con la piedra y la botella se rompió con la piedra, es que la verdadera sentencia que tiene que pagar. Y no, también, pero si se tropezó con el suelo y la botella se rompió con la piedra, el dueño de la piedra está exento de pagar. Ela, afilu nitkal, bekarka, benishov, eben hayab. Entonces dice, entonces, incluso si se ha tropezado con el suelo y la botella se ha roto con la piedra, quien dejó la piedra en el dominio público deberá pagar. La Gemara concluye, Mikan, perdón, Keman que Rabbi Natán. Es decir, ¿cómo se fija la halajá con respecto a esto? Como lo que dijo Rabbi Natán. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Que tengamos un excelente día. Shabbat Shalom Mevorach. Chizku Veimsu.